Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Las bendiciones del Señor Jesucristo para cada uno de los que escuchan en este instante. ¿Se te ha extraviado algo cuando niño? ¿Perdiste alguna vez algún juguete? ¿O quizás cuando joven has perdido algún documento? ¿O cuando adulto has extraviado tu billetera? ¡Qué desilusión, qué pena, qué tristeza haber perdido algo, lo cual queríamos, lo cual amábamos, o que quizás representaba una documentación de mucha importancia! Pero la verdad es que, independientemente de la pena tenida por la pérdida de tal o cual situación, nosotros nunca vamos a poder comparar con el gozo, con la alegría, con el regocijo que tenemos cuando recuperamos o encontramos eso que se nos había extraviado. Cuando joven leí en un tratado la historia El barquito de Roberto, que nos cuenta la historia de un niño que recibe de su padre, de regalo de su cumpleaños, un precioso barco. Este lo hacía navegar en una pequeña fuente de agua cerrada, luego en una piscina del parque público, pero un día quiso probar con poner a navegar su barquito en la corriente de un río. ¡Qué desilusión para Roberto! Pues las corrientes del río arrastraron y se llevaron el barquito. Llega Roberto a su casa muy apenado, llorando y muy triste por haber extraviado su barquito. Cuenta la historia que ya siendo adulto, Roberto pasó por el pueblo y en una tienda vio su barquito. Lo podía inclusive identificar porque es posible que hubiese muchos barquitos como ese, pero ese tenía su marca, sus iniciales, porque él se la había puesto para diferenciarlo de otros que podrían haber. Hermanos, Roberto pregunta al mercader cuánto cuesta ese barquito. Pues, aunque reclamó diciendo que ese barquito era de él, el mercader decía, bueno, si fue tuyo en alguna ocasión, yo no sé, pero esto me llegó a mí como una mercancía usada, pagué por ella y ahora para poder entregarla tengo que venderla. Pues Roberto, interesado en su barco, pregunta, ¿y cuánto cuesta? Le dan el precio, acuerdan el precio y Roberto va y busca el dinero y paga y recupera su barquito. Es de alegría, es de regocijo para Roberto saber que ha recuperado el barquito que se le había perdido. E inclusive dramas y canciones han surgido de esa historia, de ese tratado. ¿Por qué? Porque hay un regocijo, hay un gozo inexplicable para cada uno de nosotros cuando recuperamos algo que se nos había extraviado. Fíjese la alegría de una señora que al estar lavando una ropa en la lavadora, de repente sale un billete de tanta cantidad de dinero. O usted, buscando entre sus cosas que tiene desordenada, encuentra algo de valor que por mucho tiempo pensaba que se había perdido. Pues bien, la temática para hoy se trata acerca de eso precisamente. 3 tipos de perdido. Y esperemos que seamos todos edificados al escuchar la exposición de esta conferencia. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al igual que cualquiera de los ministerios que Dios haya puesto en tu vida bajo tu responsabilidad, va a tener persecución. Y muchas veces la persecución puede venir de afuera. Otras veces la persecución podría venir de dentro. Jesús tenía un grupo de personas constante que seguían y perseguían a Cristo en cuanto a lo que Él predicaba y en cuanto a lo que Él enseñaba. Jesús tenía en contra a los fariseos, la principal secta religiosa de aquel entonces, pero también tenía en contra a los saduceos, que aunque estos eran contrarios a los fariseos, eran también contrarios de Cristo. Jesús tenía también en contra a los escribas y a los maestros de la ley. También tenía en contra a muchos de los sacerdotes e inclusive hasta los políticos herodianos
estaban persiguiendo a Jesús para ver en qué cosa fallaba o en qué cosa podrían comprometerse Jesús y tener ocasión para poder apresarle. Esto nos trae al momento en que, después de haber agotado tantos recursos cada uno de esos grupos para hacer caer a Jesús y no lograrlo, entonces tratan de acusar a Jesús diciendo que Jesús tenía una problemática, a diferencia de los grupos religiosos de aquel entonces que no se juntaban con los pecadores. Y es que Jesús no solamente se juntaba con los pecadores para predicarles la palabra del Señor, sino que además de juntarse con ellos, también compartía hasta el alimento con los pecadores. Y es ahí entonces donde Jesús tiene que plantear una enseñanza directamente para todos esos que le perseguían y para cada uno de esos que trataba de hacerle caer, una enseñanza de 3 episodios, donde Jesús trata acerca de la oveja perdida, que representa a los perdidos de afuera. Jesús trata acerca de la moneda que se le pierde o el dracma que se le pierde a una mujer, que representa a los perdidos de dentro. Y también Jesús plantea la parábola o episodio del hijo pródigo, donde representa a los perdidos que una vez eran salvados, pero que se habían descarriado, habían salido del redil. Así que, mis amados hermanos, vamos a analizar cada uno de los perdidos para ver qué podemos nosotros recibir de parte del Señor a través de estas enseñanzas de Cristo. Encontramos en primer lugar la oveja rebelde, la oveja perdida. Algunos han dicho, esta es una oveja que antes pertenecía al redil, pero decidió quizás no seguir, no continuar en el redil. Otros pueden llegar a interpretar de que el pastor sí tenía muchas ovejas, pero esta oveja había sido puesta en su rebaño, y esta oveja posiblemente no quería estar en el rebaño y nunca fue parte del rebaño, por lo cual decidió un día escaparse. Un día decidió ya no seguir junto con las ovejas que estaban en esa comarca. Aquí podemos representar a la oveja perdida, a la oveja que se ha apartado, quizás como la oveja descarriada. Pero vamos a tomar la oveja perdida no como una oveja descarriada, sino vamos a presentarla como una oveja que no ha conocido todavía al Señor como en verdad debe de conocerlo. Quizás fue un asistente a la iglesia, quizás fue una persona que acostumbraba a estar presente en alguna de las actividades de la congregación, pero esta nunca había hecho su profesión de fe. Así que la oveja perdida entonces ha de representar a esa oveja que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador. Observemos lo siguiente. En cada una de las iglesias existe un pastor general. Pero usted se ha dado cuenta de que su compromiso dentro del liderazgo de la iglesia, si usted es presidente de un departamento o sociedad, o de un ministerio, o de una agrupación de músicos, o de alabanza, o de cualquier cosa que se haga dentro de la congregación, usted se constituye automáticamente en pastor guía de las personas que tiene a su cargo. A veces creemos que la responsabilidad y el compromiso único de velar por las ovejas es del pastor general, y no es así. Los pastores delegan responsabilidades, los pastores delegan compromiso, y usted tiene un compromiso en el grupo que usted representa, usted tiene un compromiso grandioso en el grupo que usted lidera. Por lo tanto, usted tiene que estar al tanto de la situación, de cómo se mantienen y cómo están anímicamente y cómo están espiritualmente las ovejas que Dios ha depositado en sus manos y bajo su cargo. Hay que asegurarse de que tenemos a las 99, pero bien seguras. Y para nosotros poder asegurar a esas 99, hay que tenerle alimentado constantemente de una sana doctrina y de un conocimiento de la palabra de Dios, así como de integrarlos a una vida devocional con Cristo para que puedan ellos echar raíces profundas y para que puedan ser idóneos para también enseñar a otros.
hay que salir en pos de la oveja que se extravía, hay que salir en pos de la oveja que no le vemos. Hay que salir en pos de ella, porque si no lo hacemos, lamentablemente ella no va a volver por cuenta propia. Hay personas que sí tenemos la frecuencia de ellos, su asistencia a la congregación, pero hay amigos que de un momento determinado han ausentado de la congregación de la iglesia, y nosotros muchas veces ni de menos le echamos. Esas iglesias donde usted pertenece y usted va quizás y usted falta una semana, usted falta 15 días, usted falta 3 semanas, usted falta un mes, y ni tan siquiera una llamada, ni tan siquiera le llaman, ni tan siquiera alguien se interesa por usted. La verdad es que usted no es parte de ese redil, porque no hay manera de que usted pertenezca a un redil, sea grande o pequeño, y que el pastor inmediato, su líder inmediato, no note la ausencia. Por eso, fíjese algo muy importante. Todos, cuando hablamos de la oveja perdida, dice que el pastor dejó asegurada las ovejas en el redil. O sea, dejó las 99 trancadas, encerradas, donde no hubiese ningún tipo de peligro para ellas. Pero si leemos correctamente la palabra del Señor, dice que Él las dejó en el desierto. ¿Con quién las dejó en el desierto? Quizás la dejó con algunos perros guardianes, o quizás con algún ayudante que el pastor tenía. O sea, no, había una prisa, había algo que era urgente, y es que buscar a la oveja número 100 no era cuestión de planificación, no era cuestión de llevar a las 99 primero, sino que era algo totalmente urgente. Había que salir en pos de ella para poder librarla posiblemente de los ataques de los lobos, de los ataques de cualquier fiera allá en el lugar donde se encontraba esa oveja. ¿Qué hizo el pastor? El pastor salió. ¿Quién es el pastor? El pastor es el líder, el pastor es el encargado, el pastor es el maestro de música, el pastor es el presidente de jóvenes, el pastor es la presidenta de damas, el pastor es el líder de misiones, el pastor es el líder de evangelismo, el pastor es el diácono principal, el pastor es el portero de la iglesia, el pastor es la mujer que ora, el pastor es el hombre que ayuna, el pastor es el joven que canta, el pastor es la joven que ministra. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir en pos de esas personas que tenemos mucho tiempo que no le vemos, que tenemos mucho tiempo que notamos la ausencia, hacerle una llamada, hacerle una visita, a preguntar, indagar de cómo se siente, cómo se encuentra. Es muy necesario para que estas personas puedan notar de que son pastoreadas, de que estas personas son supervisadas, de que estas personas son de importancia, de gran valía para Dios y para su reino. Tomando en otra aplicación la oveja perdida, creyendo que la oveja perdida es realmente todas las ovejas que todavía no han conocido al Señor, es importante observar la actitud del pastor. En este caso, la actitud del predicador, la actitud del evangelizador, la actitud de la persona que está en busca de las almas que se pierden. La Biblia, la palabra de Dios, establece principios claros, y es que el pastor tuvo que dejar a las 99 que ya estaban doctrinadas, tuvo que dejar a las 99 que ya estaban andando por sus propios caminos, aquellas 99 que ya podían estar involucradas en todas las cosas de la iglesia. Ahora hay que buscar ovejas número 100. No es una sola oveja número 100 que tenemos miles de ovejas número 100 que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Pero lo más importante de todo es que el pastor salió. ¿Y por qué salió? Porque hay principios bíblicos que establece Romanos capítulo 10 del 13 en adelante, cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo se necesita invocar el nombre del Señor. ¿Pero cómo? Como lo dicen los versos anteriores, creyendo en tu corazón y confesándolo con tu boca. No es cuestión de simplemente decirlo de labios, sino créelo en el corazón y confiésalo con tu boca. Entonces, si tú invocas el nombre del Señor, vas a ser salvo. Pero entonces establece un sinnúmero de razonamientos. ¿Cómo pues van a invocar aquel en el cual no han creído? Ninguna persona puede invocar el nombre de quien todavía no tiene confianza en él. Luego sigue diciendo que cómo creerán en aquel de quien no han oído.
Para poder creer y para poder tener confianza, usted tiene que oír acerca de esa persona. Y si no ha oído, pues lamentablemente no podrá invocar ese nombre, no podrá creer si no oye acerca de él. Pero ¿cómo va a escuchar, cómo va a oír sin haber quien les predique? Es ahí donde entra usted en el papel protagónico. Usted es el que va a llevar el mensaje, pero también hay una responsabilidad mayor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Líder mayor, líder menor y súbditos todos de la iglesia, tenemos que tener en prioridad que hay que enviar a nuestros líderes menores y a nuestras personas que están a nuestro cargo para que vayamos a buscar a las personas que están perdidos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que cuando ese pastor anda en busca de esa alma perdida, cuando usted se convierte en un pastor buscando a las personas que todavía no conocen a Dios, la Biblia, la palabra del Señor dice que los pies suyos son hermosos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos ahora el segundo grupo de perdidos. Dice la parábola de la moneda perdida: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor siempre trata de ilustrar las cosas con asuntos que son conocidas por las personas que le escuchan. Todo el mundo, al escuchar a Jesús, sabía y entendía perfectamente lo que Jesús quería decir. No se parece Jesús en nada a los predicadores elocuentes de hoy en día, que para usted escucharle tiene que tener un traductor de Google en sus manos o un diccionario del idioma, aún del mismo idioma español, para poder entenderles. Jesús hablaba de una forma tal que las personas podían comprender inmediatamente. Ahora bien, ¿qué nos representa a nosotros el episodio de la moneda perdida? Observemos lo siguiente. La mujer pierde la moneda en su casa. No la pierde andando fuera. La moneda está extraviada, la moneda está perdida, pero la moneda está dentro de la casa. Alabado sea el Señor. Y es aquí cuando surge una de las preguntas más estremecedora, una pregunta terrorífica, que la respuesta es peor aún. ¿Se puede perder un cristiano aún estando dentro de la iglesia? Pues fíjese, los segundos perdidos a los cuales nos referimos en esta exposición es a los perdidos que están dentro de la misma iglesia. Todos recordamos el caso de Jesús. Tenía muchos discípulos, pero no solamente se refiere a uno que se perdió. Hay uno que se perdió, pero hubieron muchos que desertaron. Si usted lee en el episodio del Evangelio de Juan, cuando Jesús está predicando un mensaje un poco fuerte, Pedro le dice a Jesús: Maestro, se nos están yendo. Maestro, en otras palabras, bájale un poquito, predica un poquito más suave. Y Jesús le respondió: ¿te quieres ir tú también? Pues vete. Y la Biblia especifica que muchos de los que seguían a Jesús en ese momento se apartaron y no continuaron siguiendo a Cristo. Quizás usted no había escuchado acerca de ese pasaje bíblico, pero está ahí en Juan capítulo 6, donde se habla de que habían personas que habían desertado de seguir a Jesús. Conocemos a Judas. Judas estaba con los 12, hasta predicó la palabra del Señor, y es posible que hasta prodigios y milagros se hayan efectuado a través de Judas. Por eso no se sorprenda cuando decimos que pueden haber personas perdidas dentro de la propia iglesia. La mujer perdió una de las monedas y la moneda estaba perdida dentro de la casa. Dentro del templo estaba la moneda. Entonces, ¿qué sucede con esas monedas o esos hermanos que están perdidos dentro de la iglesia? Observe lo siguiente. La moneda se extravía, pero lo primero que hay que tomar en cuenta es echarla de menos.
Muchas veces hay hermanitos en las congregaciones que se están descarriando y los líderes no se dan cuenta, los pastores no se dan cuenta, los diáconos no se dan cuenta, el presidente de sociedad, el presidente de las damas, de caballeros o de jóvenes, el líder de alabanza o cualquiera de los líderes que están en nuestras congregaciones no se están dando cuenta de que esa oveja se está perdiendo, de que esa oveja se está enfriando, de que esa persona no está reaccionando de la misma manera en que antes lo hacía. Y es por eso que quizás no echan de menos ni se dan cuenta de que esa oveja se está perdiendo dentro de la congregación. Qué bueno que la mujer echó de menos de inmediato su moneda. Y cuando echó de menos su moneda, hizo algunas cosas que las iglesias y los hermanos de hoy en día, el Señor nos manda y nos llama a que podamos hacerlo. Lo primero es que dice la Biblia que la mujer encendió una luz. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? En la iglesia se debe de utilizar más el tiempo para enseñar la palabra del Señor. A la medida que nosotros enseñamos la palabra de Dios tal cual es, esta palabra del Señor se convierte en una luz que ilumina las faltas de cada uno de nosotros, los pecados que muchas veces creemos que estamos andando bien, pero la misma Biblia, la palabra del Señor, nos indica que no estamos actuando ni andando correctamente. En esas iglesias donde todo es emoción, en esas iglesias donde todo es incentivación, en esas iglesias donde solamente son predicadores motivacionales que no tienen fundamento en la palabra del Señor, de esos predicadores que solamente le hablan a las personas palabras de lo que ellos quieren escuchar, frases bonitas, estado de ánimo levantado, pero nada que tenga que ver con confrontarlos con el pecado, ni con las cosas malas, ni con las obras de la carne. Esas iglesias no están predicando la palabra de Dios como deben, no están iluminando como lámpara a los pies, ni como lumbrera al camino. Por eso la mujer lo primero que hizo fue encender una luz. No le estoy preguntando en este momento si en la iglesia suya hay lámparas. No le estoy preguntando si en la iglesia suya hay bombilla, porque hay muchas iglesias hoy en día que sí tienen miles de lámparas y que tienen miles de bombillas, pero ninguna prenden, ninguna encienden, ninguna iluminan. Es la palabra del Señor la que cambia, es la palabra del Señor la que ilumina, es la palabra del Señor la que transforma, no una palabra que venga de un predicador, no una palabra que venga supuestamente de un rema, no una palabra que venga supuestamente de un profeta, no. Estoy hablando de la palabra del Señor, la palabra que sale de la boca del Señor. Es la única palabra que se convierte en lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Alabado sea el Señor. Después de encender la lámpara, lo segundo que hace la mujer es barrer la casa. Hermanos, la escoba no es para pasarla única y exclusivamente por los lugares donde se transita. La escoba no es para pasarla única y exclusivamente por la parte visible de nuestras vidas. Las escobas hay que meterla debajo de las mesas. Las escobas hay que meterla debajo de las camas. Óigame, cuánto nido de serpientes y cuántos pecados ocultos debajo de las alfombras. Cuántas cosas que nosotros en apariencia por fuera solamente barremos, pero que por dentro tenemos cuestiones y montones de basura. La mujer, para buscar esa moneda, tuvo que hacer lo primero, encender la luz, y lo segundo, hacer un barrido exhaustivo, óigame, de todos los rincones, por debajo de todo, buscando esa moneda.
Pero si aún así, después de haber encendido la luz y haber barrido continuamente, constantemente, todo el área, no encontró la moneda, entonces pasa la fase 3 y es buscar con diligencia, alabado sea el Señor. Dice que la mujer entonces empezó a buscar diligentemente. Muchos de nosotros empezamos a buscar algo que se nos ha perdido y dependiendo del valor que tiene, entonces desistimos si vamos a continuar buscando eso extraviado o simplemente lo dejamos al olvido. Pero si lo que buscamos es de gran valía, si lo que buscamos es de gran valor, no nos conformamos simplemente con un no. No nos conformamos con haber encendido la luz, no nos conformamos con haber barrido. Ahora nos tiramos al piso, gloria al Señor. No hay manera de poder buscar eso que está perdido, al menos que nos dobleguemos. Hermanos, hay que doblegarse para barrer y hay que tirarse al suelo para buscar en el piso. Y esa mujer, en una actitud de humillación delante de Dios, ese líder en una actitud de doblegarse delante del Señor, empieza a gemir, empieza a buscar con diligencia esa moneda que se había perdido, ese hermano que está extraviado, esa persona que está en doctrinas erróneas, esa persona que está frío espiritualmente, esa persona que está siendo amenazado con doctrinas de error, esa persona que está siendo tentado, esa persona que está siendo involucrado en cosas que Dios no le agrada. Usted diligentemente, encendiendo la luz, barriendo su vida, barriendo la iglesia, barriendo su ministerio y ahora doblegándose delante del Señor, buscando con diligencia, puede que encuentre cuál es la causa, puede que encuentre el por qué esa persona está en tal condición y hacerle volver de su error y hacerle retomar de nuevo el camino correcto y poder entonces regocijarse con el levantamiento de ese hermano, con el levantamiento de ese siervo que ahora ha pasado de ser una persona tibia a una persona caliente, de ser una persona fría en ser un fervoroso creyente, un fervoroso cristiano. Por eso es que dice que cuando la mujer encuentra la moneda, entonces llama a las demás personas y hacen un regocijo tremendo porque ha sido encontrada la moneda que se había perdido. Alabado sea Cristo Jesús. La Biblia dice, la palabra del Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay más perdido de lo que creemos dentro de las iglesias. Hay más perdido de lo que llegamos a creer. La palabra del Señor dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, alabado sea el Señor. Y es que muchas veces nos creemos salvos por nuestros méritos propios. Muchas veces nos creemos, estando en la iglesia, que somos salvos por la contribución que damos. Muchas veces nos creemos que somos salvos en las iglesias por el renombre que ha alcanzado el ministerio al que yo dirijo, pertenezco. Muchas veces creemos que somos salvos porque yo soy uno de los fundadores de ese templo. Pero permítame decirte, mi amado hermano que me estás escuchando en este instante, que Dios nos está advirtiendo. Y es que la Biblia dice, buscad la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que no andemos bajo ninguna circunstancia bajo los frutos de la carne, porque sépase, dice la Biblia, que cualquier persona que ande conforme a la carne o cosa semejante no heredará el reino de los cielos. Ahora pasamos entonces a lo que es el tercer grupo de perdidos, los perdidos llamados los descarriados. Alabado sea el Señor. Jesús ilustra a los descarriados con un padre que tenía 2 hijos, y el menor le pide a su padre que le reparta los bienes. Casi todos conocemos la historia del hijo pródigo y hasta se ha entonado en alabanzas y canciones. Ahora bien, el hijo pródigo no podemos decir que estaba haciendo nada malo. Nadie le hizo nada. La mayoría de las personas que se descarrían hoy en día en las iglesias siempre tienen a alguien a quien culpar. Y esto es muy lamentable,
Porque a diferencia del hijo pródigo, este está tomando su decisión por cuenta propia. Pero todos los que se descarrían, ustedes verán cómo empiezan a decir tal o cual y acusar a Perencejo o a Sustanejo de tal o cual situación de la que están pasando. Algo muy lamentable en gran manera, esto de los que se descarrían, y es que el culpar a nadie no resuelve su problema. Se van detrás de cosas ilusorias. Quizás se van detrás de un enamorado o una enamorada. Quizás se van a una oferta de trabajo que le está impidiendo asistir a congregarse. O quizás le están haciendo una promesa de prosperidad. O quizás vuelven al pecado anterior al que pertenecían. En fin, hay muchas maneras y formas mediante la cual una persona puede volver al camino equivocado, al camino del error del que antes pertenecían. Lo peor que le puede pasar a un descarriado, a una persona que ha conocido a Dios, es empezar a prosperar sin Dios. Oiga, esto sí que es terrible, porque entonces él va a ver que su vida ha cambiado para bien aparentemente una vez que ya se ha descarriado. Empezará a ver que su vida matrimonial se ha mejorado, empezará a ver que su prosperidad económica ha aumentado, empezará a ver como que las cosas le están saliendo a su favor. Pero la verdad es que el Salmo 73 se le está cumpliendo a cabalidad en su vida. Está prosperando, está quizás saliendo victorioso en casi todas las cosas que emprende. Pero a final de cuentas, dice la Biblia, que el Señor lo ha puesto por deslizadero. Están disfrutando un poco aquí en la tierra, pero lamentablemente cuando termine su vida, ¿para dónde van? Una vida sin Dios, una vida que no tenga al Señor Jesucristo, una vida donde Dios no sea lo prioritario, una vida donde Dios no tenga nada que ver. Lamentablemente es un fracaso total. Usted puede ser lo más feliz aparentemente, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder rescatar a los descarriados? Observe, lo mejor que podemos hacer por los descarriados es orar por ellos. No encontramos en la parábola del hijo pródigo al padre mandándole papelitos, mandándole tratados o mandándole recado a su hijo. El padre solamente estaba en espera, esperando el regreso de su hijo. Y es muy probable que si era un padre cristiano, pues estaba intercediendo y clamando a Dios constantemente por el regreso de ese hijo. También es muy importante que a las personas que se descarríen le mostremos una actitud amorosa, le mostremos una actitud de misericordia y que no lo tengamos al menos. Algunas personas critican el que se le diga Dios te bendiga a una persona descarriada e inclusive que se le diga Dios te bendiga a un inconverso. Les voy a decir la verdad. Ya nosotros los creyentes estamos benditos. Los creyentes, los cristianos, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, somos más que bendecidos. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús, desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor. ¿Sabe quiénes necesitan realmente que esas bendiciones lleguen? Son las personas que no le sirven a Dios, las personas que están apartadas, las personas que están descarriadas. Ojalá usted salude a todo el mundo. Ojalá usted salude a toda persona que le rodea con un Dios te bendiga y que esa bendición sea el que puedan llegar a conocerle. Por eso usted no desperdicia el Dios te bendiga cuando se lo dice a un descarriado. Usted no desperdicia el Dios te bendiga cuando se lo dice a un inconverso. Usted está mostrando sus deseos sinceros realmente porque usted quiere que esa persona venga al conocimiento del Señor. Debe demostrarse siempre amoroso. No lo trate indiferente. Debe hacerle saber que la iglesia ora por él y que la iglesia también intercede por su familia y que la iglesia está constantemente recordándole. Invítele inclusive a esa persona a la congregación a ciertas actividades especiales que se puedan hacer para con ellos. El hijo pródigo tuvo que vivir su vida de fracasos, primero de deleite,
pero cuando todo se le termina, entonces vive su vida de fracaso. Hay personas que hay que dejarlo solo muchas veces para que puedan experimentar las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus situaciones. Porque hay personas que mientras los estamos amparando en su desvarío, en sus malas actitudes para con Dios, ellos entonces no van a tocar fondo, no van a chocar consigo mismo y no van a levantarse, van a incorporarse. Si el joven descarriado, cuando se le acabaron las riquezas, todavía le hubiesen quedado recursos al hijo menor, le hubiesen quedado todavía dinero, es posible que no se hubiese acordado nunca de Dios. Pero cuando se vio sumido en la miseria, viviendo la vida de una manera muy deplorable, entonces fue cuando se acordó de que sí, qué diferencia hay en la vida que estoy viviendo ahora y en la vida en que antes vivía. En mi casa, la casa de mi padre, había abundancia de pan y hay abundancia de pan, que hasta los jornaleros están viviendo mejor que lo que estoy viviendo yo en este momento. A veces, hermanos, hay que dejar que esas personas vivan esas consecuencias para que puedan recapacitar. Y fíjese, cuando toma la decisión de recapacitar, el padre todavía estaba sentado. Posiblemente siempre se sentaba en la terraza o en la galería de su casa para ver si se acercaba el hijo. Oiga, y qué bueno que el padre conocía al hijo aún a la distancia, y cuando lo llegó a alcanzar a ver, fue corriendo hacia él y le abrazó y le besó. Dios siempre está dispuesto a recibir al descarriado. Hágale saber esto a las personas descarriadas. Dios no te está esperando con un bate. Dios no te está esperando con una cadena para darte azotes. Dios está esperando con los brazos abiertos para poder recibirte, para poder hacer de ti una nueva criatura de nuevo. Así que Dios no es un Dios rencoroso. Por el contrario, la misericordia de Dios abunda en gran manera para cada uno de los que le buscan. En conclusión, los hermanos debemos de estar pendientes de los descarriados. Las iglesias deben llevar un registro de los descarriados. Sí, así como tenemos un listado de miembros en nuestras congregaciones, también debemos llevar un listado a ver cuántas personas de nuestras iglesias no están perteneciendo, se han descarriado, porque hay que hacer actividades para reunirlos de nuevo. Hay que mejorar también la atención personalizada a los que tenemos, porque muchas veces queremos darle muchas atenciones a las personas cuando se descarrían, pero mientras estuvieron en la iglesia, a veces ni el nombre de ellos conocíamos. Solamente los conocemos porque tú no sabes que fulano se descarrió. ¿Y quién es fulano? El prietico delgado, o la blanquita gordita, o tal o cual sobrenombre por el cual podíamos identificar, porque ni tan siquiera el nombre de ellos lo conocíamos. Pero ahora que se han descarriado, óigame, vamos donde ellos con una actitud supuestamente amorosa, supuestamente de mucha atención, cuando en verdad estaban en nuestras congregaciones, nos pasaban por el lado y ni les saludábamos. Por eso hay que mejorar bastante las atenciones a las personas que tenemos, a los que todavía están firmes. Hay que darle una excelente atención. Muchos de los descarriados que hoy tenemos en nuestras congregaciones pudo haber sido evitado de que se descarríen si nosotros velamos por el estado de nuestras ovejas de una manera diligente. En resumen final, entonces, mis amados hermanos, la oveja número 100 son los perdidos de afuera. Dejar segura a los 99 e ir en pos de los perdidos. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia para alcanzar a los perdidos de afuera? Los perdidos de dentro, la moneda perdida, encender la luz, barrer la casa por completo y buscar con diligencia para que podamos encontrarla. Los descarriados, orar por ellos. Óigame, no ser indiferente, esperar con paciencia. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿De cuál grupo de estos que hemos mencionado perteneces tú? Espero que de ninguno, porque si eres uno de los perdidos, el Señor Jesús sí te vino a buscar y a salvar. Pero ¿eres tú un perdido o uno que está
buscando a los que están perdidos. Dios te bendiga en este momento.